Día 145, mayo 24, Primera de Crónicas, capítulos 24, 25 y 26, Juan 8 del 31 al 59. Primera de Crónicas, capítulo 24. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cor, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimatercera a Jupa, la decimacuarta a Jezebel, la decimaquinta a Bilga, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimaoctava a Abses, la decimanovena a Petaías, la vigésima a Jezequiel, la vigésima primera a Jaquim, la vigésima segunda a Jamul. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael; de los hijos de Amrán y de los hijos de Subael, Jedías; y de los hijos de Rehabías, Isías el jefe. Los hijos de Musi, Mali, Edan y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc, y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Capítulo 25. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asaela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey; de los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jeaías, Hasabías, Matatías, Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová; de los hijos Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuiel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romanieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Mahaisiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus
hermanos, instruidos en el canto para Jehová. Todos los actos fueron 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos hicieron 12. La tercera para Zacur con sus hijos, la cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Gesarela con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos 12, y así sucesivamente de acuerdo a todos los que habían sido nombrados. Capítulo 26. Porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jedaiel el segundo, Zebadías el tercero, Getniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obededom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero y cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Palutai, porque Dios había bendecido a Obededom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Todos estos de los hijos de Obededom, todos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obededom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Josa, de los hijos de Merari, Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, mas el padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando con principales de los varones de la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño y con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta, y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obededón la puerta del sur y sus hijos, la casa de las provisiones del templo, para Supín y Josa la del occidente, la puerta de Selequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos, Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán gersonita fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setán y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová, de entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los useilitas. Seuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este, era Rehabías, hijo de este Josaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, el que fue hijo Solomid. Este Solomid y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, de los capitanes de millares y de centenas y de los jefes del ejército, de lo que habían consagrado las guerras de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, Amner, hijo de Ner, y Joab,
hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700 gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad, y sus hermanos, hombres valientes. Eran 2700 jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Juan capítulo 8, 31 al 59. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conoceréis que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijese que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años,
¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Fin, día 145, mayo 24.